Recuerdo la noche anterior al vuelo con tanta claridad que casi parece un recuerdo que he vivido 2 veces. Mi maleta estaba abierta sobre la cama, la ropa doblada en montones desiguales y un pequeño sobre encima de todo. Dentro estaba mi discurso escrito a mano, el que había estado practicando durante semanas. No fue largo, quizás 3 minutos si lo leía en voz alta, pero cada palabra importaba. Mi hermana se casaba y quería darle algo que saliera del corazón. Nunca había sido el hermano con las palabras perfectas. Ella siempre había sido la que podía subirse al escenario y hablar sin temblar, la que los profesores elogiaban por su seguridad, la persona a la que recurrían sus amigos cuando necesitaban a alguien audaz. Yo siempre había sido más callado, el tipo de persona que procesaba el mundo en silencio y solo lograba expresarme cuando tenía un bolígrafo en la mano. Ese discurso, doblado dentro del sobre, no era solo para él, era una promesa que me hacía a mí mismo. Una promesa de que, por una vez, podría levantarme y decir las palabras cuando más importaban. Se suponía que el vuelo sería sencillo, una sola conexión, una noche, aterrizando a tiempo para la cena de ensayo. Pero nada en los aeropuertos fue sencillo para mí. Los aeropuertos magnifican cada inseguridad que siento. Están llenos de controles, filas, reglas que parecen flexibles para algunos y asfixiantes para otros. Son escenarios de juicio, donde un documento extraviado o un tono de voz inadecuado pueden convertirte en un espectáculo. Y para alguien como yo, que ya me siento escrutado en cuanto entro en una habitación, los aeropuertos se sienten como focos que nunca pedí. Esa fue una de las razones por las que decidí usar mis millas ahorradas. Durante años había volado en clase turista, apretada en los asientos centrales, con las rodillas apoyadas en las bandejas, respirando aire fresco, mientras me preguntaba qué se sentiría al abordar a la izquierda en lugar de a la derecha. La clase ejecutiva siempre había sido un símbolo para mí: comodidad, espacio, pertenencia. No buscaba champán ni lujo, solo quería llegar a la boda de mi hermana sin parecer que llevaba el peso del mundo sobre los hombros. Reservar ese upgrade fue como una victoria secreta. Recuerdo haber hecho clic en confirmar en la página web de la aerolínea y ver la palabra business junto a mi nombre. Era solo una línea de texto, pero sentí como si hubiera descifrado un código oculto. Imprimí el billete y lo revisé constantemente, casi con superstición, como si las letras fueran a desaparecer si no lo miraba con suficiente frecuencia. La mañana del vuelo, los nervios me despertaron horas antes de que sonara el despertador. Revisé todo 2 veces: el pasaporte, la cartera, el sobre con mi discurso. Lo guardé con cuidado en la funda de mi portátil, aterrorizado por si se perdía si lo metía en un bolsillo suelto. Perder ese discurso habría sido como perder la voz. El viaje en taxi al aeropuerto fue tranquilo. Me senté atrás, viendo cómo la ciudad se deslizaba entre fragmentos de neón y sombra. Mi teléfono vibraba con mensajes de mi hermana, fotos de ella probándose vestidos, riendo con amigas, fragmentos de emoción que me estaba perdiendo. Le respondí rápidamente: embarque pronto, qué ganas de verte. Cuando el coche llegó a la terminal, el aire olía a lluvia y a escape. Los viajeros pasaban apresurados, arrastrando maletas, haciendo malabarismos con sus pasaportes, despidiéndose con besos de sus seres queridos en la acera. Salí, ajustándome la maleta al hombro, y por un instante me sentí diminuto ante la inmensa fachada de cristal del aeropuerto. Se alzaba sobre mí, engullendo a la gente y escupiéndola en diferentes ciudades, en diferentes vidas. Dentro, las filas avanzaban lentamente. Familias arremetiendo contra niños cansados, viajeros de negocios tecleando frenéticamente en sus portátiles, parejas discutiendo en voz baja sobre la asignación de asientos. Mantuve la cabeza gacha, un pie delante del otro. Cuando llegó mi turno en el mostrador, la agente apenas me miró. Escaneó mi pasaporte, tecleó algo rápidamente y deslizó la tarjeta de embarque por el mostrador. Ahí lo tienes, clase ejecutiva, asiento 3A. Las palabras le sonaron casuales, pero para mí lo eran todo. Bajé la vista al papel. Ahí estaba de nuevo: negocio, asiento 3A, prueba. Lo guardé en mi bolsillo y me alejé antes de poder sonreír demasiado. El control de seguridad fue toda una prueba de paciencia.
Me quité los zapatos, saqué la laptop, los líquidos en una bolsa transparente. La gente suspiraba mientras la fila serpenteaba interminablemente, todos fingiendo no mirarse, pero mirándose de todos modos. Odio esa parte del aeropuerto, la pérdida de dignidad, la sensación de ser solo un cuerpo más a procesar. Pero logré pasar, recogí mis cosas y entré al espacio abierto de la terminal. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Claire. Aún no sabía su nombre, pero su presencia era innegable. Era alta, de pómulos pronunciados y una postura que llamaba la atención. Llevaba zapatos de diseño que resonaban contra el suelo a cada paso, una chaqueta entallada que le sentaba a la perfección y un bolso de mano que parecía tan caro que podría haber pagado todo mi viaje. Caminaba como si el aeropuerto fuera su pasarela personal. Puede que no la hubiera notado, pero se aseguró de que todos la vieran. Estaba en el mostrador de facturación, inclinada sobre el mostrador, y su voz se oía por toda la terminal. «Necesito que me autoricen la actualización», dijo, enfatizando la palabra necesidad como si fuera ley. «No voy en clase turista. ¿Me entiendes?» El agente mantuvo la calma. «Las mejoras dependen de la disponibilidad, señora. No podemos confirmarlas hasta que se acerque la fecha de embarque». Claire rió con fuerza. «Confía en mí. Estaré en el negocio. Hazlo realidad». Sus ojos recorrieron la sala de espera, desafiando a cualquiera a contradecirla. Por un instante, se posaron en mí. Sentí el peso de su mirada. Sudadera con capucha, zapatillas desgastadas, una mochila descolgada por años de uso. Su expresión se transformó casi imperceptiblemente en desdén. Ni siquiera intentó disimularlo. Para ella, yo no merecía ni un segundo de espacio. Bajé la vista rápidamente, fingiendo estudiar el panel de salidas, pero algo en su tono me impactó, como una picazón. Me dije que no importaba. Era una desconocida. Nunca volveríamos a hablar. Nuestras vidas se cruzarían por un momento y luego se separarían para siempre. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Las horas previas al embarque se hicieron interminables. Me senté cerca de la puerta, revisando mi teléfono, leyendo y releyendo los mensajes de mi hermana. Claire caminaba de un lado a otro como una tormenta, con el teléfono pegado a la oreja. «Si me bajan de categoría será una pesadilla», dijo en voz alta. «No puedo sentarme con los pasajeros habituales. Lo dijo como si fuera una maldición. Tenía el presentimiento de que sabía exactamente a quién se refería. Finalmente, se escuchó la voz del agente de la puerta. «Estamos embarcando en el grupo 1, clase ejecutiva, filas 1 a 4. Sentí una opresión en el pecho. Era mi grupo, mi turno. Apreté la tarjeta de embarque con la mano ligeramente temblorosa. Debería haber sido algo insignificante, entregar un papelito, pero fue monumental. Di un paso al frente, ensayando el gesto mentalmente. Presentar el billete. Pasar. Eso es todo. Pero antes de llegar al escáner, Claire se deslizó frente a mí como una sombra. Se giró de repente, sus ojos clavados en los míos, su voz, un susurro agudo que aún se oía lo suficientemente lejos como para que la gente cercana la oyera. «No perteneces a la clase ejecutiva». Las palabras me impactaron. Me quedé sin aliento. A nuestro alrededor, la fila se tambaleaba. Desconocidos fingían revisar sus teléfonos, ajustar sus bolsos, pero podía sentir su atención, sus oídos atentos. Quería decirle algo, decirle que estaba equivocada, explicarle que había ahorrado durante años, que me había ganado este puesto de una forma que ella jamás entendería. Pero se me cerró la garganta, mi mente se vació, el silencio se apoderó de mí, así que en cambio hice lo único que podía hacer. Levanté mi boleto. Tranquilo, calmado, prueba. Las letras estaban allí, en negrita e innegables. Negocios, 3A. El agente de la puerta lo escaneó con un suave pitido, levantó la vista con una sonrisa profesional y dijo cálidamente: «Disfrute de su vuelo». Di un paso adelante. Detrás de mí, el silencio era denso, interrumpido solo por el movimiento de pies y el leve crujido de las tarjetas de embarque. Claire se sonrojó. Entreabrió los labios como si quisiera replicar, pero no emitió ningún sonido.
Por primera vez, su certeza no tenía dónde asentarse. Bajé por la pasarela con el pulso acelerado y el eco de sus palabras todavía resonando en mis oídos. No pertenece, pero ya había cruzado la puerta. Ya me había ido. Y por primera vez en mi vida, giré a la izquierda en lugar de a la derecha. La pasarela era estrecha y fría. El aire acondicionado zumbaba en el techo, mientras los pasos resonaban en el suelo metálico. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El silencio de las palabras de Claire aún me aferraba. Dot, no perteneces, Dot. Se repetían en mi mente como un mantra cruel, sincronizándose con el ritmo de mis zapatos en el suelo. En la puerta del avión, una azafata sonrió cálidamente. Su etiqueta, decía Ava, su voz, transmitía la calma practicada que se adquiere al dar la bienvenida a miles de desconocidos y percibir al instante quién necesitaba tranquilidad. «Bienvenido a bordo», dijo. Asentí y murmuré un suave «gracias» mientras subía al avión. Y entonces, mi momento. Giré a la izquierda. Durante años, había girado a la derecha, hacia pasillos estrechos, filas apretadas, el familiar arrastrar de mochilas y codos. Pero esta vez, entré al mundo tras la cortina. Amplios asientos se alineaban en el pasillo. El aire incluso olía diferente, a cuero y cítricos en lugar de alfombra rancia. La clase ejecutiva era silenciosa. Los pasajeros ya se habían instalado en burbujas de silenciosa productividad o sereno desapego. Encontré el 3A, mi asiento, la prueba de que sí pertenecía, le gustara o no a Claire. Deslicé mi bolso en el compartimento superior, con las manos ligeramente temblorosas. Al sentarme, el cuero estaba fresco bajo mis palmas. Quería sumergirme en esa sensación, dejar que el espacio mismo me tranquilizara, pero el escozor de sus palabras aún me quemaba. La voz de Claire llegó desde la cocina. Me había seguido al avión, con sus tacones resonando como si fueran signos de puntuación. Se detuvo en seco, con una incredulidad tan aguda que cortó el aire. ¿Está en el negocio?, preguntó, tan fuerte que dos pasajeros levantaron la vista de sus periódicos. No respondí. No hacía falta. Mi boleto ya había hablado por mí. Me acercó el teléfono, con la pantalla encendida. ¿Ves? 3i. La fuente se veía extraña, el número un poco desfasado. Su pulgar presionaba sospechosamente cerca de la parte superior de la pantalla. Antes de que pudiera responder, apareció Ava, tranquila pero firme. «Señora, ¿puedo ver su tarjeta de embarque?». Claire dudó un momento y se lo entregó con un suspiro exagerado. Ava lo estudió y luego levantó la vista con una voz que no dejaba lugar a duda. «Aquí dice 13A, camarote principal extra». El silencio que siguió fue tajante. Los pasajeros se removieron en sus asientos, fingiendo no mirar, pero escuchando claramente. Alguien ahogó una risa. La cara de Claire se sonrojó. «Eso no puede ser. Se supone que debería estar en el negocio». «Lo siento, señora», respondió Ava con firmeza. «Le han asignado el 13A. Por favor, tome asiento para que podamos continuar el embarque». Los ojos de Claire volvieron a mí, observándome de pies a cabeza con manifiesto desdén. Sus palabras fueron más cortantes que antes. «Ni siquiera parece profesional». Sentí el calor subirme a la cara. Sentí una opresión en el pecho, pero guardé silencio. La presencia de Ava era un escudo entre nosotros. «Ya están listos», dijo Ava con firmeza. «Tome asiento, por favor». Claire resopló, agarró su bolso y corrió por el pasillo hacia la clase económica. La cortina se cerró con un silbido tras ella, como el final de una función. Exhalé lentamente, hundiéndome en el asiento. El silencio en la cabina regresó, pero dentro de mí, el eco permaneció. «No perteneces». El proceso de embarque terminó a mi alrededor, entre un torbellino de maletas con ruedas, saludos apagados y el llanto ocasional de un niño. Un hombre al otro lado del pasillo me llamó la atención. Una barba pulcra y un suéter azul marino. Me dedicó un pequeño gesto de asentimiento, de esos que dicen «vi lo que pasó, asentí» en respuesta. A veces, conversaciones enteras viven en gestos que nadie más percibe. Sonó la señal del cinturón de seguridad. Los motores rugieron. Mientras el avión aceleraba, eché la cabeza hacia atrás, dejando que la fuerza del despegue ahogara la voz de Claire por un instante. Las luces de la ciudad se difuminaron abajo
y luego se desvanecieron en un manto de nubes. Nos nivelamos y la cabina se sumió en un silencio suspendido. Ava recorrió el pasillo con una coreografía ensayada, revisando cinturones y repartiendo bebidas antes de la salida. Al llegar a mi lado, su sonrisa se suavizó. ¿Vino espumoso o jugo?, preguntó. «Jugo, por favor», dije con voz más tranquila de lo que me sentía. Al entregarme el vaso, bajó un poco la voz. «Avísame si necesitas algo». No era un guión, era un reconocimiento. Vi lo que pasó. «Estoy mirando». Le di las gracias y ella siguió adelante. Minutos después, la cortina que teníamos detrás crujió. Claire se coló entre nosotros como una nube de tormenta. «Creo que ha habido un error», dijo con voz cortante. «Tiene mi preferencia de comida». La mano de Ava se levantó con firmeza. «Las comidas se asignan por asiento, señora». Claire se acercó a mí con una sonrisa tensa. «Elegí vegetariano. Probablemente sea el tuyo». «También elegí vegetariano», dije en voz baja. Entrecerró los ojos. «Claro que sí». Ava se interpuso entre nosotras. «Por favor, vuelva a su asiento, señora. Comenzaremos el servicio en breve». Claire se retiró, murmurando en voz baja, pero no antes de prometer: «Volveré a comprobar mi asignación de asiento cuando haya alguien sensato disponible». El telón se cerró de nuevo. El aire se sentía más fresco. Al otro lado del pasillo, el hombre del suéter azul marino arqueó las cejas en señal de compasión. «Casi me río. Casi». Me distraje mirando el móvil. Mi hermana me había enviado otra foto, esta vez de su vestido, con el dobladillo recogido en los tobillos. Se le veían los dedos de los pies, las uñas pintadas de un rosa suave que jamás habría elegido antes de conocerlo. Escribí rápidamente: «En el aire. Nos vemos pronto». Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron y luego reaparecieron. «No puedo esperar. No llores por mis votos». Sonreí a pesar de mí mismo. «Sin promesas», yo respondí. La primera turbulencia llegó como una sutil advertencia. Un vaso tintineó. Detrás de la cortina, un niño rió nerviosamente. Los pasajeros levantaron la vista, luego bajaron la vista y luego miraron a Ava, interpretando su expresión como si fuera un pronóstico del tiempo. Se movía con calma, firme como una roca. No había pasado nada. El segundo golpe llegó con amigos. El suelo se movió 1 centímetro, luego otro. Mi estómago se quedó atrás, igualando al tercero. La señal del cinturón de seguridad volvió a sonar, firme e inflexible. Los cinturones hicieron clic al unísono. El carrito de bebidas se bloqueó con un chasquido decisivo. Ava y su colega se prepararon como bailarines, esperando a que cambiara la música. Tras la cortina, se alzaron voces. Las cremalleras rasparon, los compartimentos superiores vibraron. «Por favor, permanezcan sentados», dijo la voz firme de un miembro de la tripulación. «Por favor, permanezcan sentados». El hombre al otro lado del pasillo apretaba su libro con fuerza, con los nudillos blancos. Ya no leía. Se quedó mirando la geometría de sus rodillas presionadas contra el asiento frente a él, como si solo eso pudiera mantenerlo firme. Me incliné ligeramente hacia él. «Prueba con 4 dentro y 6 fuera», susurré. Sus ojos se posaron en los míos, inseguros. Le hice una demostración. Inhalación silenciosa durante 4 segundos. Exhalación lenta durante 6. Me imitó. En la segunda respiración, dejó caer los hombros un poco. En la tercera, asintió agradecido. «Gracias», susurró. El avión volvió a sacudirse. Detrás de nosotros, se oyó la voz de Claire, aguda y llena de pánico. «¿Mi maleta? ¿Alguien puede?». El tono de Ava me impresionó, más firme de lo que había oído en todo el vuelo. «Siéntate. Cinturón. Ahora». Hay una autoridad que solo se adquiere protegiendo a la gente a 9.000 metros de altura. Ava la llevaba en la sangre. La voz del capitán intervino, tranquila y practicada. «Damas y caballeros, estamos pasando por un momento difícil. Esperamos que dure unos 10 minutos. Es incómodo, pero no peligroso. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Gracias por su cooperación». Nos mecíamos y traqueteábamos. El pasillo se estrechaba y se ensanchaba con cada vaivén. La ventana alternaba entre nubes grises y sábanas blancas cegadoras. En algún lugar, un bebé lloró y luego se detuvo de repente, como arrullado por el ritmo.
Al sexto minuto, las sacudidas cesaron. Una exhalación colectiva se extendió por la cabina. La gente volvió a hablar, ahora con más suavidad, con educación tras el miedo compartido. Ava revisó a cada pasajero. Cuando llegó al hombre del otro lado del pasillo, este sonrió tímidamente. Me enseñó a respirar, dijo, señalándome. Ava me miró con gratitud en los ojos. Gracias, articuló. Más tarde, mientras retiraban las bandejas y atenuaban las luces, Ava se agachó junto a mi asiento con una pequeña tetera de plata. ¿Té?, preguntó. Sí, por favor. Mientras servía, el vapor se arremolinaba entre nosotras. Dudó. Para que conste, dijo en voz baja. Estuviste en lista de espera hace meses. Tuvimos una última mejora. Era tuya. Solo quería que lo supieras. Parpadeé, sin saber cómo responder. Gracias, susurré. Las palabras transmitían algo más que gratitud. Ella asintió una vez y siguió adelante. Pero el vuelo aún no había terminado conmigo. La voz del capitán regresó tras un largo silencio, cálida y firme, como si contara una historia en lugar de pilotar una caza por el cielo. Comenzaremos el descenso en unos 40 minutos, dijo. Las condiciones son tranquilas. Gracias de nuevo por su paciencia. La cabina se movió sutilmente al bajar el morro, cerrar las bandejas con un clic, y los pasajeros comenzaron a recoger sus cosas dispersas en pilas ordenadas. Revisé el sobre con mi discurso una vez más, apretándolo contra mi pecho a través de la tela de mi chaqueta. Seguía allí, seguía doblado, seguía esperando. El hombre del otro lado del pasillo cerró su libro por última vez, guardándolo en el bolsillo que tenía delante. Me miró y me dedicó un pequeño gesto de asentimiento. No era solo cortesía, sino reconocimiento, de esos que se dan en silencio entre desconocidos que han vivido juntos una experiencia. Le devolví el gesto con una media sonrisa. A medida que el avión descendía, la expectación en la cabina se intensificaba. La gente se estiraba, se ponía las chaquetas, encendía los teléfonos, aunque el cartel seguía encendido. El aire se llenaba de la energía inquieta de la llegada, una especie de impulso colectivo. Pero, en el fondo, las palabras de Claire aún perduraban. No pertenece. Las ruedas impactaron contra la pista con una fuerte sacudida. Los motores rugieron en reversa, vibrando bandejas y asiento. Mi pecho se apretó contra el cinturón, y por un instante me sentí ingrávido en medio del ruido. Entonces empezó la desaceleración, el largo suspiro de goma sobre el asfalto, hasta que volvimos a avanzar lentamente. La señal del cinturón de seguridad seguía encendida, pero la mitad de la cabina la ignoró. Los cinturones se abrieron con un clic. Los compartimentos superiores crujieron al abrirse con fuerza. Las maletas cayeron al pasillo con un ruido sordo. El familiar crujido del velcro y las cremalleras llenó el aire. Me quedé sentado. No tenía sentido apresurarme a hacer fila, porque no avanzaría más rápido. Claire, por supuesto, se levantó al instante. Con su equipaje de mano ya en la mano, se deslizó 2 filas adelante, como si ser la primera en salir borrara lo sucedido. Por una vez, sin embargo, su voz sonó tranquila. Dudó un momento y luego se giró hacia mí. Su tono era más suave que nunca. Tuve un mal día, dijo. Eso no es excusa. La observé un momento. Bajo la rigidez de su postura, había algo más. Fatiga, quizá, o miedo. La gente ataca cuando se siente inferior. Quizás no era tan distinta a mí, después de todo. No es una excusa, dije con dulzura, pero es una razón. Sus ojos brillaron, como si no hubiera esperado que le diera eso. Asintió una vez, casi a regañadientes. Que disfrutes de tu boda. Gracias, respondí, y lo dije en serio. El pasillo avanzaba a trompicones. Claire desapareció entre la multitud. Esperé a que la fila de adelante se vaciara. Me levanté y bajé mi bolso. Ava pasó una última vez, con una sonrisa tenue pero sincera. Sus ojos se posaron en mí, el tiempo justo para decir sin palabras, «Tú lo manejaste». Asentí en respuesta. El aire del puente de embarque era más fresco que el de la cabina, metálico y húmedo, con el olor a hormigón empapado por la lluvia. Mis pasos resonaban, más ligeros ahora, aunque el peso del día aún me aferraba. Las luces de la terminal me impactaron con su intenso resplandor. Los anuncios sonaban a todo volumen. Las familias se apretaban contra el cristal.
saludando. Los agentes de embarque arreaban a los pasajeros en conexión hacia nuevos destinos. Seguí la corriente bajando por las escaleras mecánicas hacia la recogida de equipaje. El carrusel giraba, escupiendo maletas rígidas con un ruido sordo. Los viajeros se agrupaban en círculos irregulares, estirando el cuello. Los niños subían a los carritos. Las parejas discutían sobre qué maleta era de quién. Y entonces la vi. Elena, mi jefa, un poco apartada, observando los rostros hasta que sus ojos se posaron en los míos. Su sonrisa atravesó la neblina fluorescente. Levantó una mano, me saludó y caminó hacia mí. «¡Lo lograste!», dijo, abrazándome rápidamente y con profesionalismo. «Esperaba verte antes de que el caos de la boda te devorara por completo». «Me alegro de que lo hayas hecho», dije, dejando mi bolso a mi lado. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, buscando señales de agotamiento. «¿Qué tal el vuelo? ¿Tranquilo?», dudé. «Con algunos baches, pero esclarecedor». Arqueó ligeramente las cejas, pero no insistió. «Bueno, todos los vuelos nos enseñan algo», dijo con una risita. Luego, con suavidad, «No olviden el lunes. Nos reuniremos con Ascent Strategies. Nos harán una presentación. Quiero su opinión». Antes de que pudiera responder, el sonido agudo de las ruedas de una maleta sobre las baldosas nos interrumpió. Claire se quedó paralizada al ver a Elena. Abrió los ojos de par en par. Su paso seguro flaqueó. El asa de su maleta tembló en su agarre. «¿Elena?», balbuceó. «¿Elena de North Shore Media?». Elena se giró, tan amable como siempre. «¿Sí?». Claire dejó la maleta en posición vertical y se aferró al asa como si fuera un ancla. «Soy Claire, de Ascent Strategies. Tenemos una presentación el lunes. Te escribí un correo electrónico». La sonrisa de Elena no se alteró. «Sí, claro. Nos vemos el lunes. ¿Ya se conocen?», nos señaló con indiferencia. «Soy mi nombre, la persona que toma las decisiones en la cuenta». El aire se congeló. El estruendo del carrusel se apagó. Los anuncios se convirtieron en estática. El rostro de Claire palideció. Sus labios se separaron y luego se volvieron a cerrar. La miré a los ojos, tranquila, controlada. «Hola». Claire tragó saliva, miró a Elena y luego a mí. Su confianza se desmoronó poco a poco. «Sobre lo de antes, lo siento», asentí una vez. «Gracias. El lunes, centrémonos en el trabajo». Apretó los labios, bajó la mirada, ajustó el asa de la maleta y la alejó lentamente, más pequeña de lo que había parecido en todo el día. Elena me observó con curiosidad. «¿Quiero saber?». «Probablemente no», dije a la ligera. Ella se rió entre dientes, dejándolo pasar. «Bueno, sea lo que sea, lo superaste». El carrusel escupió mi maleta. La saqué, con el peso firme en mi mano. Juntos, caminamos hacia las puertas corredizas de cristal. Se abrieron con un silbido y el aire nocturno entró, fresco y húmedo, arrastrando el aire reciclado de la cabina. Respiré hondo. Algo dentro de mí finalmente se relajó. Las palabras de Claire aún resonaban. «No perteneces», pero ahora sonaban más pequeños, despojados de su aguijón. A veces, la justicia no ruge. A veces llega silenciosamente, bajo luces fluorescentes, cuando el universo se inclina lo suficiente para recordarte que la dignidad tiene su propia gravedad. Apreté mi maleta con más fuerza, dando un paso hacia el mañana. La mañana de la boda amaneció con la luz del sol derramándose a través de las cortinas de mi hotel, dorada y deliberada, como si el mundo hubiera decidido regalarle a mi hermana el día perfecto. Afuera, la ciudad bullía de vida, pero dentro de mi habitación solo podía oír los latidos de mi corazón y el crujido de mi traje al vestirme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. «Es hoy. No olvides tu discurso, Dot», seguido de corazones, copas de champán y un emoji de novia. Al instante, me empezaron a sudar las palmas de las manos. Me vestí con cuidado, anudándome la corbata 2 veces antes de que quedara bien. En el espejo, susurré a cada versión de mí que nunca se había sentido suficiente. Lo logramos. El lugar rebosaba de risas y música. Los invitados se mezclaban en el jardín, impregnado del aroma de las flores. Mi hermana permaneció oculta hasta que la música empezó a sonar. Y entonces apareció. El tiempo se detuvo. Ella caminaba por el pasillo radiante, con una sonrisa más brillante que el sol.
Me dolía el pecho de orgullo. Las lágrimas me escocían en los ojos sin poder contenerla. Pensé en la niña que una vez me tomó de la mano el primer día de clases, la que siempre me había enseñado que pertenecía. Y ahora aquí estaba, caminando hacia la vida que eligió. La ceremonia se desvaneció en un torrente de votos y aplausos. En la recepción, tintinearon los platos y resonaron las copas. Y entonces me pasaron el micrófono. Me temblaban las piernas al ponerme de pie. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en mí. Desdoblé el papel, alicé los pliegues, pero las palabras se desdibujaron. Por un segundo aterrador, pensé que fracasaría. Entonces miré a mi hermana. Su sonrisa firme me afianzó. Mi voz salió, temblorosa al principio, luego más fuerte. A mi hermana, quien siempre me ha enseñado lo que significa pertenecer. Hablé de nuestra infancia, de cómo me hacía sitio en las mesas. Me defendía cuando se burlaban. Me enseñaba que la pertenencia no se da, se crea. Y luego les conté lo de ayer. De camino hacia aquí, alguien me dijo que no pertenecía, y por un momento le creí. Pero entonces recordé a mi hermana. Recordé que pertenecer no se trata de un boleto, ni de un asiento, ni de la aprobación de nadie. Se trata de amor y de permanecer donde estás, incluso cuando otros dicen que no encajas. La sala quedó en silencio. Mi hermana se tapó la boca, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El novio le apretó la mano. Terminé con suavidad. Hoy comienza un nuevo capítulo, y sé que le enseñará a su nueva familia, igual que me enseñó a mí, que la pertenencia no se trata de dónde te sientas, sino de con quién estás. Los aplausos estallaron, cálidos y abrumadores. Mi hermana me abrazó y me susurró entre lágrimas: «Siempre estarás conmigo». Más tarde, afuera, bajo el cielo nocturno, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. «Gracias por tu amabilidad de ayer. Lo recordaré». No necesité preguntar quién lo enviaba. Escribí lentamente: «Estamos todos en el mismo plano». Guardé mi teléfono, respiré el aire fresco y miré hacia el cielo, donde vuelos invisibles cruzaban sobre mi cabeza, cada uno lleno de desconocidos que se rozaban con sus vidas. Me di cuenta de que pertenecer no es un billete ni un número de asiento. Es cómo elegimos conducirnos a través de la turbulencia, del silencio, de los momentos en que el mundo dice que no encajamos. Y a veces, la verdad más silenciosa es suficiente para silenciar toda la habitación. Esa noche, con la música que sonaba desde la recepción a mis espaldas, supe, pertenecía allí, y siempre lo había sido.